Hola, hoy vamos a ver un autor que forma parte del empirismo inglés del siglo XVIII, que es David Hume. Acá les muestro una de sus obras. David Hume es considerado uno de los empiristas coherentes o consistentes con su punto de partida, con su criterio empirista. Él nos muestra que la mayoría de las explicaciones que tenemos acerca de los hechos no se fundan en conocimientos, sino que en realidad son creencias derivadas del hábito y de asociaciones de la imaginación, es decir, de mecanismos psicológicos que él estudia con cierto detenimiento. Por eso Hume es considerado el padre de la psicología. Hume somete a crítica la metafísica occidental desde Aristóteles y su crítica resulta un estímulo para la filosofía posterior y tiene consecuencias en la filosofía de las ciencias del siglo XX, como en el empirismo lógico o en Popper, y también en la literatura y en el arte. Cuando nosotros damos este autor en las clases presenciales, genera bastante perplejidad en los alumnos y también discusiones muy interesantes, a veces muy intensas, que, bueno, lamentablemente este año no las vamos a poder tener. Pero de todas maneras espero que les resulte interesante y estimulante para seguir pensando. Hume dice que la mente humana puede ocuparse de dos órdenes de cuestiones. Una son las relaciones de ideas y otras son explicar los hechos. Entonces, cuando la mente se limita a relacionar ideas entre sí, por ejemplo, cuando hacemos matemáticas, es decir, cuando hacemos razonamientos deductivos, él dice, bueno, ahí no hay inconvenientes. Es decir, la matemática no se refiere a ningún hecho de la naturaleza. Entonces, llega a resultados universales y necesarios, pero no explica los hechos. El problema está cuando nosotros intentamos explicar la naturaleza, es decir, cuando intentamos explicar los hechos. Entonces, ahí juega el criterio empirista respecto de las explicaciones acerca de la naturaleza. Para los autores empiristas, todas nuestras explicaciones acerca de los hechos tienen que fundamentarse en la experiencia. Es decir, tienen que tener su fundamento, en términos de Hume, en impresiones, es decir, en datos sensoriales. Entonces, sobre esa base, Hume va a analizar nuestras principales explicaciones o los fundamentos de las principales explicaciones acerca de los hechos, es decir, las ideas que están en la base de estas explicaciones, que son la idea de causalidad, es decir, la idea de causa-efecto, la idea de sustancia y la idea de alma o de yo, es decir, la idea de la identidad personal. Entonces, respecto de la idea de causalidad, de la idea de causa-efecto, como nosotros ya lo hemos visto, es una idea que viene desde Aristóteles. Es decir, Aristóteles soluciona el problema del cambio en la naturaleza con la teoría de las cuatro causas. Es decir, para Aristóteles, comprender un hecho o explicar un hecho es explicarlo por causas. Y más profunda será nuestra explicación cuanto más profundas sean las causas
que nosotros conozcamos acerca de ese hecho. Entonces, esa idea de causalidad que Hume va a tomar se remonta a uno de los pilares de la metafísica occidental en Aristóteles. Lo mismo la idea de sustancia, que reaparece como la de causalidad en el racionalismo moderno, ¿no? El racionalismo moderno dice que la naturaleza es una máquina, funciona mecánicamente, es decir, funciona por causa-efecto, y tiene, y retoma con ciertas especificidades la idea de sustancia, es decir, esta idea de que la realidad está compuesta por cosas, ¿no? Por cosas pensantes o por cosas extensas. Y por otro lado, también es la idea de yo, que el yo es una cosa inextensa, pensante, y que Hume también la va a someter a su criterio de legitimidad empirista. Entonces, no podemos reproducir acá todos los argumentos, pero en líneas generales lo que Hume muestra es que ninguna de estas ideas tiene su fundamento en la experiencia. Es decir, cuando nosotros, respecto de la idea de causalidad, tratamos de encontrar una impresión del elemento fundamental de la idea de causalidad, que es la conexión necesaria, vemos que no tenemos una impresión que corresponda a la conexión necesaria entre un hecho y otro, ¿no? Cuando nosotros tratamos de encontrar la impresión de la sustancia, es decir, no de la cualidad o del accidente de las cosas, sino aquello que lo sostiene o lo soporta, vemos que lo único que tenemos son impresiones de las cualidades o los atributos, pero no de la cosa, no de lo que sostiene esos atributos. Y cuando tratamos, mediante una introspección, de tener una impresión de nuestro propio yo, es decir, algo fijo, algo que permanezca idéntico a sí mismo, lo que encontramos es puro movimiento, ¿no? Un puro fluir de percepciones, pero ninguna impresión de algo que pueda ser el yo. Entonces, lo que Hume explica es que en realidad todas estas ideas son creencias que se derivan del hábito. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que ciertas regularidades, cierta sucesión de hechos se producen con cierta regularidad, entonces crea en nosotros un sentimiento, por ejemplo, en relación a la causalidad, crea en nosotros un sentimiento de que hay una conexión objetiva de esos hechos cuando en realidad no tenemos ninguna impresión. Pongamos el fuego y el calor, o abrimos la mano y se cae lo que tenemos en la mano. Entonces, lo que Hume dice es nosotros vemos sucesiones de hechos. Como siempre las vemos así, entonces creemos que hay una conexión entre esos hechos cuando en realidad no tenemos una impresión de esa conexión. Entonces, cuando decimos que hay una relación de causalidad entre los hechos, estamos yendo más allá de nuestra experiencia, ¿no? Es decir, estamos, proyectando en los hechos una creencia derivada del hábito y de que nosotros asociamos determinados hechos con otros porque estamos acostumbrados a que siempre ha ocurrido así. Lo mismo pasa con la sustancia. Nosotros vemos ciertas cualidades siempre juntas y creemos que hay una cosa que sostiene esas cualidades, y cuando decimos que más allá de las cualidades hay una cosa, entonces estamos yendo más allá de nuestra experiencia. Y lo mismo con la idea del yo. Entonces,
esta crítica de Hume, que evidentemente va en contra de nuestro sentido común, pero que si nosotros nos atenemos a su punto de partida empirista, no hay manera de refutarla, es una crítica que evidentemente, como les decía, desenmascara la cantidad de creencias que tenemos respecto de los hechos que nos rodean y que no sabemos que son creencias, sino que presumimos que son conocimientos certeros acerca de la naturaleza. Pero en realidad, dice Hume, nuestras creencias derivadas del hábito son útiles para poder vivir, para poder movernos con los hechos. Es decir, necesitamos esas creencias y el hábito, en ese sentido, tiene una función positiva. Es decir, nos permite de alguna manera relacionarnos con los hechos sin angustiarnos, podríamos decir. Es decir, nosotros necesitamos una creencia básica para vivir, que es que el futuro se va a asemejar al pasado. Es decir, la creencia en la regularidad de la naturaleza. Es decir, que los hechos se van a dar siempre igual. Pero lo que él nos muestra es que eso es una creencia, que no tenemos ninguna garantía de que el futuro se va a asemejar al pasado, porque no tenemos acceso mediante nuestros sentidos a las conexiones entre los hechos. Solamente vemos sucesiones de hechos, que como se dan con cierta regularidad, creemos que están conectados objetivamente entre sí, cuando en realidad no lo sabemos. Entonces, Hume llega a conclusiones escépticas respecto de la posibilidad de conocer la naturaleza. Esto es lo que va a motivar a Kant a continuación, ¿no? a tratar de fundamentar por qué es posible una ciencia sobre la naturaleza, y va a tener también repercusiones hasta el siglo XX. Como yo les decía, el positivismo lógico o empirismo lógico, que es una corriente de filosofía de las ciencias de principios del siglo XX, va a retomar de Hume esta distinción que hace Hume entre los hechos y las relaciones de ideas, como los dos órdenes de cuestiones sobre los que se ocupa la mente humana, pero los va a traducir al plano lingüístico. Es decir, el empirismo lógico, positivismo lógico, lo que va a decir es que nosotros podemos enunciar dos clases de proposiciones. Los enunciados o las proposiciones analíticas, que son los enunciados de la matemática, cuya verdad se demuestra deductivamente, o los enunciados sintéticos, cuya verdad debe verificarse en la experiencia. Entonces, enunciados analíticos se corresponden en el plano lingüístico con las relaciones de ideas de Hume, enunciados sintéticos se corresponden con los hechos en Hume. ¿No es cierto? Entonces, esta distinción que hace Hume reaparece en la filosofía de las ciencias contemporáneas, y también reaparece una de las consecuencias de su crítica a la idea de causalidad, que es la crítica al tipo de razonamiento inductivo. Un razonamiento inductivo es una inferencia de un enunciado general sobre la base de una enumeración de enunciados de enunciados singulares o particulares, donde se enuncia que determinados hechos semejantes tienen propiedades semejantes. Es decir, sobre la base de ciertas premisas que dirían
el hecho A tiene la propiedad X, el hecho A1 tiene la propiedad X, el hecho A3 tiene la propiedad X, A4, A5, etc. Entonces concluimos que todo A es X. Esto es un razonamiento inductivo. Lo que Hume dice es que en este tipo de razonamientos hay un salto lógico entre las premisas y la conclusión. Es decir, ¿cómo sabemos que los hechos A del futuro van a seguir teniendo la propiedad X? Es decir, nosotros tenemos experiencia de un número limitado de casos. Ahora, cuando concluimos que todo A es X, estamos suponiendo esta creencia de la regularidad de la naturaleza. Es decir, que el futuro se va a asemejar al pasado. Pero en realidad no lo sabemos. Entonces, el razonamiento inductivo, da un salto lógico entre las premisas y la conclusión que no hay manera de justificar que no sea inductivamente. Es decir, cada vez que hice una inducción, acerté. ¿No es cierto? Lo cual es circular. Esta crítica a la inducción es retomada por un epistemólogo contemporáneo que es Karl Popper, y Popper, entonces, sobre la base de esta crítica de Hume a la inducción, desplaza lo que había sostenido el positivismo, que un enunciado científico tiene que poder, para ser científico, tiene que poder verificarse. Popper desplaza esta exigencia de verificación a una exigencia de falsación. ¿Esto qué quiere decir? Que Popper sostiene, como decía, sobre la base de la crítica de Hume a la inducción, que es imposible verificar un enunciado, una hipótesis de científica. ¿Por qué? Porque no puedo saber si los casos del futuro van a seguir siendo como la hipótesis lo dice, ¿no es cierto? Entonces necesito, infinitos casos para demostrar que es verdadera una hipótesis o una teoría científica. Es decir, estoy haciendo un salto lógico que no lo puedo justificar. Sin embargo, lo que sí puedo concluyentemente es demostrar que un enunciado, una hipótesis científica es falsable, es falsa. ¿Por qué? Porque para demostrar la falsedad de una teoría, lo único que necesito es un solo hecho contrario a lo que la teoría enuncia. Entonces, lo que Popper sostiene, como digo, sobre la base de esta crítica a la inducción de Hume, es que una teoría es científica si es falsable, es decir, si me da la posibilidad de someterla a pruebas, ¿no?, que la falsen y que resista a esas pruebas, ¿no? Entonces tengo que buscar demostrar su falsedad y no poder hacerlo, pero no tiene sentido buscar pruebas para verificarlo, porque, digamos, por más que encuentre hechos que verifiquen una teoría, eso no demuestra que es verdadero. Entonces, toda teoría es una conjetura, es refutable, hasta, digamos, y rige hasta el momento en que aparezca un hecho que la refute. Mientras no aparezca, digamos, provisoriamente la mantenemos. Entonces, toda teoría científica es conjetural, es hipotética, ¿no es cierto?, y es provisoria. Es posible que aparezca un hecho que demuestre que es falsa. Entonces, esa es una consecuencia en la epistemología contemporánea, en la filosofía de la ciencia contemporánea, de la crítica de Hume a la inducción. Como les decía, también aparece el empirismo y Hume aparecen en la literatura, ¿no? Si uno lee algunos cuentos de Borges, a Borges le gustaba mucho el empirismo, no solo Hume, Berkeley también,
Y entonces, bueno, encontramos muchas referencias a esta corriente filosófica. Por ejemplo, en el cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius hay toda una referencia al empirismo muy interesante. Y también, digamos, otro escritor, el novelista Marcel Proust, también tiene una enorme influencia de todas las consideraciones de Hume acerca de los límites respecto del conocimiento de la naturaleza, respecto del conocimiento de los demás y de la cuestión de la identidad personal, ¿no es cierto? Es decir, qué es lo que nos asegura que seguimos siendo los mismos, las mismas a través del tiempo. La identidad es una creencia, estamos en constante movimiento, ¿no? Estamos en constante cambio, y entonces necesitamos creer que hay algo fijo en nosotros y en los otros para poder vivir, digamos, interactuar socialmente. Pero bueno, acá entonces en estos autores aparece este descubrimiento de Hume que tiene tantas consecuencias acerca del papel de las creencias en el conocimiento, ¿no? El papel de la imaginación, el papel de las asociaciones de ideas, y las ilusiones que a veces son necesarias para poder vivir. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro.